En el libro de Gálatas 3, capítulo 3, versículo 8. Se me pasó que hay que dar una bienvenida. Nara Espíndola nos está visitando, así que le damos la gloria a Dios, la recibimos con un fuerte aplauso. Hija del pastor Aldo Espíndola, que es de gran bendición para nuestra vida, así que saludos también para la congregación cuando vuelva. Gálatas 3, 8. Yo no sé si a usted le pasó, pero muchas veces caminé, aún estando en los caminos del Señor, creyendo que porque no robaba, no mataba, o que me equivocaba y lo hacía, decía, podía jugar con eso y tener una salvación. Pero a través de la palabra, el Señor me mostró que no era así. Amén. En el libro de Gálatas, lo leo, dice, y la Escritura, previendo de Dios, había de justificar por la fe a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de maldición, de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Hace un rato se hablaba de la fe. Yo no sé cuántos tienen problemas, cuántos tienen dificultades, seguramente que todos, pero nuestra fe está puesta en el Señor. ¿Sabe que antes yo creía que, o no sabía o desconocía, que a través de Cristo, sí, yo podía tener una vida eterna? Cuando comencé en los caminos del Señor, entendí a su tiempo, porque no fue de un día para el otro, y comprendí que Cristo era el único que me podía dar salvación. Y que mi vida iba a ser de bendición. Más allá de lo que esté pasando, ¿sí? En el proceso que esté pasando, mi vida iba a ser bendita. Ya de antemano el Señor me bendijo. Me bendijo con una familia, ¿sí? Con un hogar, un buen empleo. Entonces yo creía que eso ya está, que era todo. Creo que muchas veces nos pasa eso. O a alguno le habrá pasado seguramente. A causa de tener ese buen empleo, quizás digo, bueno, ya está, porque tengo un empleo, proveo a mi familia, trato de hacer las cosas bien, ¿sí? Y mi vida iba así, pero sin Cristo. Y yo decía, estoy bendecido. No decía estoy bendecido, porque esa palabra la adquirí después, ¿sí? Pero está todo bien, mirá qué bueno cómo me está yendo. Pero pues comprendí que la bendición de Dios no es solamente eso, no es lo material. Y al tiempo pude estudiar y ver qué era lo que yo estaba haciendo con lo que Dios me había dado. Porque tenía un buen empleo, una familia, estaba a punto de perderse esa familia, pero era el modelo de familia que yo conocía. Yo no sé cuántos conocen ese modelo de familia. Tenés un hijo y por ella es una familia, ¿sí? Papá por un lado, mamá por el otro, ya está. Pero no estaba completo. Si bien estábamos conviviendo juntos con mi esposa, no estábamos casados, pero esa familia se estaba perdiendo. Y yo seguía creyendo que el modelo de familia era eso, porque hoy la sociedad te muestra, vos tenés un hijo, te llevas mal con tu mujer, separate, vos hacés la tuya, que ella haga la suya, total, vos sigue siendo tu familia, tu hijo solamente. Pero Dios no se limita a eso. Dios es un Dios de familia, papá, mamá e hijos. Y Dios puede restaurar ese modelo. De hecho, restauró mi vida. Ese modelo de familia que yo tenía, ¿sí? Que venía de generaciones, de padres, de tíos. Hoy vemos eso en la sociedad, ¿sí? Como hablábamos el otro día, si vos le sos infiel a tu mujer, sos el mejor. Si tu mujer te es infiel a vos, es la mejor, está todo bien, ¿sí? Pero después estamos en casa y delante del nene que esté todo lindo, ¿sí? Eso es el modelo de familia que yo tenía. Tenía un buen empleo. A causa de ese buen empleo, para escapar de los problemas que tenía, yo decía, bueno, no soy adicto, ¿sí? A las drogas, pero tenía costumbres
o tenía vicios, por así decir, si yo no lo consideraba una adicción, pero tenía una manera de escapar que no era la correcta, ¿sí? Consumía drogas, cigarrillo, marihuana, a la noche no podía fallar. Tenía amigos, y esos amigos eran los amigos del campeón, ¿no? Cuando uno está todo bien, están todos los amigos. Y era el que me encargaba de proveer, de comprar, yo tengo, vení, vamos a hacer esto, vamos a la cancha, vamos. Y yo creía que estaba bien. Hoy podría decir, yo creía que estaba bendecido, porque estaba haciendo las cosas bien. Porque la ley más o menos la conocía, había ido a una escuela católica, sabía que robar estaba mal, que pegar estaba mal, pero no lo tenía en mi corazón. Y bueno, total, pido perdón y ya está, ¿no? Pero no se trata de eso. Hasta que tuve un encuentro con Dios. Dice la palabra de Dios que en Abraham iban a ser bendecidas todas las generaciones, aún hasta los gentiles. Y la palabra gentiles es la palabra que yo durante mucho tiempo la asocié como algo malo, ¿sí? O una persona que pertenece, digamos en el pueblo judío, un gentil es la persona que pertenece a otra religión. Vamos a ir al libro de Génesis. En el capítulo 12. Así que hoy sentite bendecido, hoy sos de bendición. Sabe que con el tiempo yo le doy gracias a Dios porque creo que fui de bendición, ¿sí? Y creo que soy de bendición, porque donde voy trato de reflejar a Cristo y de dar la palabra de Dios. Durante mucho tiempo estuve con jóvenes, con amigos de menor edad que yo, y los alentaba a hacer lo malo. No sé cuánto estaba, o quizás no arengaba, pero era partícipe de eso, ¿sí? Y cuando ellos tenían algún problema, dale, vení, vamos, yo te doy el escape que estás necesitando. Y cuando Dios empezó a transformar en mi vida, llegué a los caminos de Dios, restauró mi vida, me dio una nueva oportunidad. Durante mucho tiempo estuve acompañando a jóvenes. Digo, gracias Dios, porque eso que fue de maldición, o mi vida que fue de maldición para otras personas, hoy fue de bendición, para poder acompañar a jóvenes que en otro momento le podría haber dado un mal consejo. Y si no, sin en cambio, le di la palabra de Dios. Lo que tenía, lo que yo había recibido, se lo pude dar, ¿sí? Y lo podemos seguir haciendo, no solamente yo, no solamente un líder, un pastor, un anciano, todos podemos ser de bendición, porque no se necesita un cargo para bendecir, ¿sí? Tenemos que ser de bendición. Nuestra vida será de bendición, y los que estén rodeados de nosotros también, siempre en cuanto nosotros activemos y demos eso que nos hizo tan bien, ¿sí? En el libro de Génesis, capítulo 1, lo leo en el nombre del Señor, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditos en ti todas las familias de la tierra, de Siquén hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Luego se puso de allí un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda a Betel, al occidente, y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Negev. Yo lo dividí en tres partes. En la parte principal dice que Dios le dijo a Abraham que se tenía que ir de su tierra y de su parentela. Dice: vete a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y eso habla de lo que es obediencia. Sí, de una tierra de la que era maldita. Yo vengo de una tierra en la cual reinaba la idolatría, ¿sí? Vírgenes, imágenes, gauchos, cualquier cosa era lindo para depositar la fe y seguir con mi vida como si nada pasase, como si tuviese todo bien. Y Dios nos llamó a que nosotros podamos dejar, ¿sí?, esa tierra que era maldita. Muchas veces quizás podamos decir: en mi familia no creen, son ateos, no creen en la imagen, tengo algo ahí, pero no creen. Pero muchas veces
eso que tenemos que dejar son más los hábitos, costumbres, vicios, como decía, la idolatría. Todo eso Dios nos llamó a dejar a un lado. Y cuesta, muchas veces yo sé que cuesta. En mis caminos no fue fácil. Yo siempre cuento que venía y decía, te voy a acompañar para mi esposa. Podía ver la mano de Dios obrando en mi familia. Porque cuando empezamos a meternos en la cosa de Dios, Dios empieza a obrar. Dios empieza a restaurar. Y es notorio. Por más que nosotros querramos después escapar, en algún momento, créeme que Dios te va a traer. Dios te va a mostrar. Y en algún momento Dios te va a dar la convicción. Quizás a través de la palabra hoy te pueda estar diciendo qué es lo que tenés que dejar. Estás acá en la casa de Dios, buenísimo. Pero ¿qué te cuesta dejar todavía? Yo estoy bendiciendo tu vida. Mirá todo lo que te di. Yo digo en mi caso, Sergio, la hermosa familia que te di. Te di un trabajo. ¿Sabes que cuando yo estaba en ese trabajo, le cuento algo? Decía, 12 años creo que tenía en ese tiempo, 13 años de trabajo. Decía, bueno, ya está, que me echen. Digo, que me echen total. Tengo 13 años de antigüedad, la indemnización, un buen sueldo. Que me echen, yo no quiero más ese trabajo. Porque era un trabajo que me hacía mal, ya estaba cansado. O quizás yo no lo sabía manejar y pedía que me echen de ahí. Y sabe que Dios me sacó de ese trabajo. Pero no como yo quise, la empresa presentó quiebra. ¿Sí? Y yo digo, ahí 13 años, 14 años, y Dios usó esa situación, creo yo, para demostrarme dónde estaba mi confianza puesta. Estaba todavía en esa tierra, en esa empresa, mi confianza quizás estaba puesta en eso, en la antigüedad, que me iban a indemnizar con tanto tiempo, pero sabe que Dios mostró su fidelidad en todo momento. Yo no me puedo quejar, porque aprendí en ese proceso a aferrarme más a Dios, y pude ver la mano de Dios obrando en mi vida. Pero tuve que dejar ese pensamiento. ¿Sí? Quizás me lo hubiese ahorrado, pero yo pensaba eso. Ese era mi pensamiento, lo que reinaba en mi corazón, o lo que gobernaba mi corazón era eso. Una buena antigüedad, un buen puesto, un buen empleo. Ahí estaba depositada mi confianza. Pero Dios me sacó de ese lugar. Y llegó un momento en que tuve que estar frente a frente a la realidad y depender pura y exclusivamente de Dios. Y ahí entendí que eso reinaba en mí y yo ya no tenía que tener eso. Hoy ya no anhelo tener un buen cargo. Hoy solamente me basto de la gracia del Señor. Tengo un empleo, te doy gracias, Señor. Tengo para comer, te doy gracias. Tengo posibilidad de hablarle a una persona de vos, te doy gracias, Señor. Y le doy gracias a Dios porque esos pensamientos que estaban en mí salieron. El Señor me sacó de ahí. Quizás me hubiese dicho, andate de ahí, Sergio. Pero en pensamiento, andate con tus pensamientos, que tus pensamientos no estén en ese lugar o en esa manera de pensar. Pero yo estaba en los caminos de Dios y seguía teniendo ese pensamiento. Tenía malos hábitos, ¿sí? Venía, acompañaba a mi esposa, me iba a la cancha. Ayer podía compartir un poco el testimonio, ¿sí? Empezaba mi esposa y dice, ¿qué abría si cerraba la cancha? Me decía mi esposa. Jugaban en equipo de fútbol a las 9 de la noche y a las 3 yo ya me iba. Y yo decía, bueno, pero sigo estando. Y no, eran malos hábitos, eran cosas que no edificaban mi vida. Todo eso tuve que dejar. A su tiempo lo pude hacer. Amigos que crean que dolió. Yo imagino que Abraham cuando se fue de toda la parentela, no solamente habrá dejado su parentela, sino que habrá tenido amigos, costumbres, hábitos, ¿sí? Él se tuvo que ir de ahí. Yo tuve que dejar de compartir con personas que me dolió dejar en su momento, porque eran personas que se criaron conmigo, que crecieron conmigo, pero entendí que en un tiempo ya no estaba siendo de bendición. Yo ya fui y sembré la palabra en ese lugar, pero no estaba preparado para estar todavía en ese lugar, porque me seguía equivocando, seguía desviando, y no tenía la fuerza para decirlo. Y a su tiempo Dios fue preparando, y no sé en qué momento, pero salí. Así que yo te animo a que vos puedas llenarte de la presencia de Dios, que puedas permanecer, y que hoy puedas quizás decir, ¿qué es lo que me está haciendo bien? ¿De dónde yo tengo que salir para que mi vida pueda ser bendecida? Para poder bendecir también al prójimo. Y a su tiempo sabe que eso aconteció, ¿sí? Y hoy puedo volverme a hablar con mis amigos. Y le doy gracias a Dios, porque muchos de ellos ven un cambio en mi vida. Muchos de esos que ya no tienen una familia, pero no se animan a dar ese paso que yo di en su momento. Y yo estaba rumbo a eso, a perder una familia, ¿sí? Pero en un momento dije, no, esto no es de bendición para mi vida. Dios quiere otra cosa. Y me dolió muchísimo, pero lo pude hacer. Y a causa de que dejé esos malos hábitos, a causa de que dejé esa tierra,
pude ver la mano de Dios obrando en mi familia, ¿sí? Pude ver diagnósticos que se revirtieron, diagnósticos de autismo, problemas respiratorios. Pude ver como una familia que se estaba prácticamente al punto de divorciarse, ¿sí? Dios pudo restaurar. Familias con pensamientos de muerte, Dios pudo restaurar. Como las hay acá, Dios restauró un montón de estas familias y quiere seguir obrando. Yo imagino cuántas cosas Dios tendrá para mí todavía. Cuántas cosas Dios puede tener para vos, ¿sí? Pero sí te animo a que con esta palabra, o en esta parte de la palabra, que vos puedas decir, ¿qué es lo que tengo que dejar? Dios tiene algo mucho más para mí, pero créelo. Hoy hablábamos de la fe, se cree de la fe. Esto se trata de tener fe, ¿sí? Quizás te va a doler, sí, pero lo que Dios tiene para tu vida es mucho mejor, muchísimo mejor. Continúa diciendo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Dice, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y yo digo, qué bueno que es Dios, porque no solamente Dios quiere bendecirte. Muchas veces usamos el término bendecir a lo material, pero Dios quiere bendecir espiritualmente. Dios quiere bendecir tu espíritu, ¿sí? No solamente en lo material, sino que Él se va a ocupar de todas. Muchas veces podemos tener todas cosas materiales o muchas cosas materiales, ¿sí? Pero tenemos un vacío que tratamos de llenar con algo. No sé con qué tratarás de llenar tu vacío, o si trataste. Yo sé con qué trataba de llenarlo. Y la verdad que el Señor me bendijo, porque la bendición que puede encontrar es de su paz. Una paz como no puede encontrar nada. Más allá de lo que podía hacer, o más allá de lo que las personas que están allá afuera, o más allá de lo que uno esté buscando, que no sea Cristo, en algún momento va a pasar. Los efectos de las drogas pasan, el efecto del alcohol pasa, la sensación de engrandecimiento que te da una infidelidad, en algún momento pasa, ¿sí? Todo eso va a pasar. Y nada va a traer una paz. Va a llegar un momento que vas a estar solo de nuevo, tratando de ponerte una careta. ¿Cuántos escucharon el término no seas careta? O vos te pones una careta. Yo creo que es totalmente al revés. Muchas veces con una careta tratamos de disimular que está todo bien y cuando en realidad no. Aún muchas veces estando acá, ¿cuándo estás? Bien bendecido. Y quizás no estás bendecido. Estás pasando por un proceso. Está bueno que puedas soltar ese proceso. Y decir, no, me está pasando esto. Pastor, me está pasando esto. Hermano, ayúdame a orar, me está pasando esto. ¿Sí? Que podamos dejar esas cargas verdaderamente delante de Dios. Y no tratar de llenarlos con otras cosas. Y en verdad vamos a ver esa paz. Y esa paz es la que bendice. La que va a traer alivio a nuestras vidas. Amén. Continúa diciendo, bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo no sé ustedes, pero muchas veces está bueno cuando alguien nos bendice, llevarnos bien con el que nos trata bien. Pero muchas veces vamos a pasar por situaciones en las que no vamos a estar con personas que nos traten bien. Acá Él los llama enemigo. Y creo que ahí es donde nosotros también vamos a ser probados, ¿no? ¿Cómo estamos reaccionando cuando alguien te trata mal? Cuando un jefe te trata mal, cuando alguien habla mal de vos. O cuando vos quizás haces los buenos y te dicen, ah, sí, pero no, faltó, ¿no? Siempre están los que encuentran los peros, ¿no? Vos hacés lo mejor y no, pero así no era, sí, no, pero tenías que hacerlo de otra manera. Y vos decís, pero lo hice lo mejor que pude, ¿sí? Y ahí a ellos mismos yo creo que nosotros tenemos que bendecir, ¿sí? Dice que, o no pelear contra ellos. Dice, el Señor va a maldecir a los que nos maldicen. Nosotros hagamos todas las cosas como para el Señor, sabiendo que de Él viene ¿qué? La recompensa. Amén. Nosotros tenemos que bendecir. Así que no pelees. No pelees. Cuando te traten mal, no pelees. El Señor está peleando esa batalla. Dios es el que pelea por vos, ¿sí? Acordate que tenés que bendecir, que fuiste llamado para bendecir, no para maldecir, ¿sí? Muchas veces hablo con mis hijos y le digo, no, vos no tenés que decir eso. No, pero lo estoy diciendo, no, vos fuiste llamado para bendecir, no para maldecir. Esa palabra que está en tu boca, esos pensamientos, dejáselo a Dios, porque vos tenés que bendecir. Nosotros como pueblo de Dios fuimos llamados para bendecir al otro, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de tener la paz que el mundo está buscando, ¿sí? Tenemos la oportunidad de reconocernos, de en esta mañana poder dejar de lado quizás esa idolatría, ese hábito, esa costumbre, tu genio, tu carácter, llamalo como quieras, hoy lo puedes dejar de lado. Hoy se lo puedes entregar al Señor. Y quedar tranquilo y descansar de que Él es el que va a bendecir tu vida. Amén. Te invito también que puedas ir
y acompañarme a Hebreos 10:35. Y quiero recalcar una de las cosas que hacía Abraham. Dice que a cada lado que iba, él edificaba un altar, ¿sí? Y estudiando un poco dice que el altar era un lugar que lo edificaba para orar y para alabar a Dios. Y así tiene que ser nuestra vida, tiene que ser un altar. Debemos edificar un altar a Dios, en medio de la circunstancia, en medio del proceso, no, más allá que tengas la victoria, en ese momento, o quizás no la puedas ver, que podamos edificar un altar a Dios. Dice que ese altar no solo ayudaba para que Abraham pueda orar y alabar a Dios, sino que también le recordaba todo lo que Dios había hecho por él. Y eso le ayudaba a recobrar nuevas fuerzas, nuevo ánimo, nuevo aliento para seguir avanzando. Así que yo también en esta mañana te invito a que podamos juntos edificar un altar, ¿sí? No solamente acá en la casa de Dios, que en medio del proceso que estés pasando, te puedas hacer una pausa y puedas edificar un altar a Dios. Y que podamos orar, ¿sí? Vamos a darle gracias, Señor, porque hasta acá me ayudaste. Hoy no tengo fuerzas para seguir avanzando. Hoy no sé lo que va a venir, pero yo miro todo lo que hiciste. Hoy como padre de 6 hijos, padre y cabeza de una hermosa familia, llegué con 2, con un diagnóstico de autismo y una nena que vivía internada por los pulmones. A los 11 meses estuvo internada con neumonía y eso dejó secuelas. Cambio de clima, ¡paf! Diagnóstico de autismo que destruyó, así estuvo de destruir a mi familia. Una esposa que se quiso suicidar, un hombre egoísta que pensaba solamente en él, que pensaba que porque trabajaba y le proveía su casa, estaba todo bien, que ese era el modelo de familia que tenía, que pensaba que si engañaba a su mujer, como generaciones lo venían haciendo, estaba todo bien. Todo eso me llevó para que yo pueda edificar un altar a Dios. Y en el momento de la dificultad, en el momento de la adversidad, pueda ver todo eso. Todo aquello que se estaba perdiendo. Quizás vos te equivocaste. Quizás hiciste un montón de cosas que te hacen sentir indigno. O que me puedas decir, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? Pero Dios te mira con ojos de amor. Amén. Dice el Señor que Él te va a bendecir. Hay promesas sobre tu vida y las va a cumplir. ¿Sí? Si te equivocaste, hoy edificale un altar al Señor. Orá, alabá y mirá todo eso. Quizás todo eso te llevó a estar acá y te va a dar fuerzas y alientos para seguir avanzando. Yo así lo creo. Muchas veces no tengo fuerza. Digo, ¿pero qué voy a hacer? Hablábamos con mi esposa hace un tiempo y cada tanto nos acordamos de eso y damos este consejo. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué, nos paramos en el altar y miramos atrás? ¿Queremos volver a eso? ¿Querés volver a esos pensamientos? ¿Querés volver a esa vida? No, yo quiero mirar para adelante y seguir avanzando. Quiero seguir poniendo los ojos en el Señor. Así que te aliento que puedas el día de hoy edificar un altar, ¿sí? Y que ese altar te lleve a mirar hasta donde Dios te trajo y que te dé nuevas fuerzas para seguir avanzando. Quizá no las puedas tener hoy, pero cree que esa oración, esa alabanza, ese clamor que vas a levantar va a llegar. Amén. Y Dios va a responder. Y te comparto para ir terminando, como te decía en el libro de Hebreos 10:35, están en el proyector, y hoy se hablaba de nuestra confianza y de nuestra fe. En algún momento se mencionó que nuestra confianza y nuestra fe tienen que estar puesta en el Señor. Hebreos 10:35 dice, no pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Así con esta palabra quiero cerrar este mensaje y quiero alentarte que tus fuerzas puedan seguir estando y permaneciendo en el Señor. Si quizás estés pasando por algún proceso que te está llevando a querer retroceder, ¿sí? Que puedas recordar que Cristo viene pronto. Amén. Y que valió la pena todo lo que pasaste para estar hoy en la casa de Dios. Y valdrá la pena todo lo por venir.
Amén. Así que te bendigo con esta palabra y te aliento para que no seamos de aquellos que retroceden, sino que podamos seguir perseverando, que dejemos de lado todo lo que Dios quiere que dejemos de lado y pongamos nuestra mirada en Él. Así que yo te bendigo con esta palabra y que siga Dios bendiciendo.